Bueno, continuamos, 5 minutos que pasan de las 10 de la mañana del lunes, lindo lunes, hay sol afuera, arranca una semana bien primaveral, así que súmense a Radio Trinchera a escuchar las noticias de este día y que también no son solo las noticias del día a día, también es poner sobre la mesa algunas discusiones muchas veces dejadas de lado por los medios de comunicación y en algo de eso nos vamos a meter, ¿no? Sí, nos vamos a meter en esto precisamente porque algunas son dejadas de lado y otras directamente no se tratan, pero son muy importantes para concebir como comprendemos por lo menos nuestra patria bicontinental y bioceánica, y para ello el establecimiento de los límites y cómo se han estipulado los límites, cómo se han dado distintas discusiones con distintas naciones de los países limítrofes de la Argentina, y esas discusiones que a veces son exclusivamente como la revista Villiquen, ¿no? De la escuela, entonces se habla. Bueno, vamos a adentrarnos en este tema. Por lo menos esta va a ser la primera charla, ya que la verdad que es muy abultado el tema. Por eso, en esta primera charla vamos a presentar a Carlos Ceruti, delegado de Marcador con más de 50 años de experiencia en los límites fronterizos de nuestro país. Carlos, que ya está del otro lado. Carlos, buen día. Franco, Delfina y Malena te saludan de los micrófonos de Trinchera. Buen día, Franco y Manera, muchas gracias por llamar. Bueno, que les agradezco que a través de ustedes podamos hacer alguna comunicación para que la gente se entere de los trabajos de la Comisión Mixta en los casi 9.500 kilómetros que tenemos de frontera, haciendo demarcación y afirmando soberanía también. Muy bien. Carlos, con respecto a esto, para comenzar, tratar de, bueno, vamos a, como decíamos, a una charla más introductoria para luego en algún momento poder adentrarnos en algunos ejemplos más concretos, pero ¿cuáles son cuál sería el conflicto que da inicio a, entre dos naciones, tratar de delimitar, en este caso, una frontera, y cuáles son los mecanismos que se llevan adelante para ello? Mira, yo quisiera también, ya que empezar primero a ver cómo funciona la comisión. Perfecto. Que es importante. O sea, la comisión mixta depende de la Cancillería, por empezar. Y se tiene a cargo la demarcación de los cinco países limítrofes, que suman más o menos 9.500 kilómetros. Ahora bien, para cada país, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, hay una comisión mixta. Esa comisión mixta es la que en el terreno está formada por un presidente y delegados de marcadores nombrados por el Poder Ejecutivo. Esos delegados de marcadores, el presidente tiene la autorización para firmar actas de demarcación si coloca un hito o hace una traza. Ahora bien, ¿cómo se arranca? La demarcación arranca partiendo de un tratado que ya han hecho los gobiernos, que eso se llama delimitación. Bien. O sea, en su momento, antes usaban muchos elementos, tipo Sidetti, que de la época de la colonia, pero fueron armando y fueron desarrollando un límite a través del caso de Chile de los 5.000 y tantos kilómetros. Por supuesto, se terminó el límite, pero hay lugares que casi eran desconocidos en esa época, estamos hablando del año 1881. Entonces, el problema es, una vez que se arma la comisión, su tarea es demarcar, que significa colocar marcas, hitos, lo que pueda ser de hierro, de cemento, y además, en una cartografía que se hace al respecto, delinear las líneas que son el límite. La línea de límite puede ser varias. Una, caso de Chile, es las altas cumbres que dividan agua. Es como son internacionales, la continental, que si vos tirás agua arriba de la cumbre va a una parte del Atlántico y otra del Pacífico. O también son divisorias de agua, pero vos tirás agua y se van los dos al mismo ejemplo. Por ejemplo, si vos tirás agua en la Concagua, van los dos al Atlántico, por lo tanto es local. Además, fue el criterio, perdón Carlos, fue el criterio entonces para estipular, digamos, de qué manera se iba a delimitar sobre todo nuestra cordillera en general, ¿no? Exactamente. Bien. Y además se completa con otras cosas en otras fronteras, y ahí también se completa con, por ejemplo, líneas rectas, meridianos, paralelos, ríos, y en los ríos puede ser el Talve, que es la parte más profunda del río, o puede ser el canal de navegación, o puede ser la línea media. Cada tratado fija eso y es lo que nosotros en la cartografía que hacemos tenemos que marcarlo.
Bien. Estoy pensando, Carlos, en algún quizá alguna situación que este criterio también se toma incluso en la determinación hasta de los límites de las provincias, ¿no? Por ejemplo, el cruzar de un río para otro y el pase de una provincia a otra. Es un criterio incluso hacia adentro de los estados también. Por supuesto, pero eso ya no le corresponde a la Comisión, de Límites claro, Internacionales. Sí. No, hay comisiones interprovinciales que se manejan eso. Carlos. Ahora bien, sí. No, te escuchamos, te escuchamos. Te quería, ¿cómo estás, Delfina? Te saluda de este lado. Yo te quería consultar si justamente en estos, bueno, hablamos de más de 50 años de experiencia haciendo y llevando a cabo este trabajo que para muchos es desconocido, ¿no? O que ni se nos ocurre pensar que hay una comisión o personas que lo podamos aclarar. Te quería preguntar justamente por dentro de toda esa experiencia, esos años de experiencia que tenés en esta tarea, algunos digamos, ¿cuáles son las regiones más conflictivas o dónde están esos puntos? Me imagino que hay límites fronterizos que están ya más asumidos, si se quiere, que otros, más históricamente demarcados, y otros que han generado algún tipo de controversia con los países limítrofes y demás. ¿Cuáles señalarías vos como algunos de esos lugares? Justamente hablando de ese tema lo voy a hacer global y después puntual. Bien. Nosotros, recién hablaba de los tratados que te dicen cómo tiene que ir el límite, pero ocurre que vos por ahí, los delegados de cada país se juntan a la consumista, va al terreno y al querer aplicar el tratado, hay diferencias entre ellos. Claro. O sea, no hay acuerdo, o porque los tratados no son claros. Por ejemplo, con Chile, el artículo 1 del Tratado del 81 dice que el límite irá por las altas cumbres que dividan aguas. Claro. ¿Qué freto? Quiere decir que entonces vos tendría que ser todo una alta cumbre que divide agua. Pero se dio el caso, que no lo sabían evidentemente, o lo sabían y no sé qué ha pasado en su momento, eso no ocurre en todo el recorrido del límite con Chile. Y eso ha dado lugar al laudo 1902. Porque, ¿qué pasa? La cordillera de los Andes se extiende y se extiende después y entra en el Pacífico en el sur. Y la divisoria de aguas, o sea, las aguas que van para un lado o al otro, sobre el otro, están mucho más adentro. Te pongo el ejemplo clásico. San Martín de los Andes, el lago Lácar, gracias al laudo quedó en Argentina, si no hubiera sido chileno. Claro. Entonces, eso va al laudo. Y el laudo, sí, él tiene autoridad para definir él como quiera, y así hizo. El laudo de la Argentina cruzó lagos, cruzó ríos, hizo líneas rectas. Otro problema también se tuvo con conflictos, pero más sencillo, fueron con Brasil, en la zona de Misiones. Claro. Hay dos arroyos ahí que dividen el límite, que es el Pipiriguazú y el San Antonio. Pero había más hacia adentro otros dos arroyos que cumplían la misma función. Uno desemboca en el río Paraná, el río Uruguay, y el otro en el río Iguazú. Bueno, la Argentina, por supuesto, pretendía el que estaba más al oeste, y al final el laudo benefició a Argentina, a Brasil. Y después con Paraguay también, que fue después de la guerra del Chaco. La Argentina al final primero quería hasta Bahía, se llamaba Bahía Negra, después Río Verde, y al final quedó en el Pilcomayo. Pero el tema es ese, el tema es que cuando vos vas a demarcar, no siempre coincide. Y es más, te digo, el laudo 1902 determinó todo perfecto, pero pasaron los años y a su vez el laudo, que no era claro, también produjo otro laudo que fue en Laguna del Desierto, que seguramente ustedes han oído hablar. O sea, porque ¿qué pasa? Lo que pasa es que esas zonas eran casi inexploradas. Entonces el texto del laudo era como indicativo. Pero cuando vos vas al terreno, evidentemente ahora que vas con todos los elementos, que vas con un helicóptero, que vas con todo, antes no existía nada. Claro. Era toda mula acá. Así que por eso te digo, esos son los casos. Pero los conflictos mayores siempre fueron con Chile. Con Chile. Alrededor de la frontera y obviamente el recurso de agua, me imagino que será como el eje central. Carlos, nosotros, bueno, para quienes nos estén mirando por YouTube, en este caso, tenemos una imagen tuya, concretamente en el hito austral el hito más austral del mundo, que es la orilla norte del canal de Beagle. Es el hito 26, que está al norte. Ese hito se puso porque los barcos cuando circulan por el canal de Beagle
el hito antes, eso lo pusimos hace poco. El otro terminaba en el hito 25, que no se veía desde el canal. Y ahí cambian los prácticos cuando navegan los barcos. Entonces nos pidieron que pusiéramos un hito, y ese hito se puso hace unos cuantos años. Está exactamente en la orilla del canal Bill, en el límite, por supuesto, así que, y es visible desde el barco qué pasa. Y ahí sabe cuando pasa de un país a otro. Claro. Carlos, tenemos también para mostrar algunas imágenes, justamente porque vos hablabas, bueno, el laudo en este caso que vos lo definías, para que se comprenda concretamente, es un acuerdo, si se quiere, jurídico que tienen en este caso los estados, que se lleva después al terreno. En eso es lo que anduviste tantos años, y ahí tenemos algunas imágenes para hablar un poco también, porque recién especificabas, ¿no? Bueno, hay zonas que son inexploradas, que se hace un acuerdo entre los estados, pero después cuando se va al territorio empiezan a aparecer algunos escollos, ¿no? Y ahí vemos algunas imágenes tuyas en las que, bueno, vemos cómo se llegaba a algunos territorios, como bien destacabas vos, helicóptero, a mula, en algunos casos directamente caminando, en marcha. ¿Cómo eran estas expediciones? ¿De qué manera se hacían? ¿Cómo era? Me imagino que el financiamiento provenía totalmente de Cancillería también, ¿no? Sí, no, por supuesto, digamos, cuando con las dos comisiones de límite de los dos países, en cierto modo, difieren y no están de acuerdo en un tema, bueno, se trata, por supuesto, por todos los medios de solucionarlo. Si no soluciona, se va a un arbitraje en el cual se elige el país que pueda hacer o el grupo que pueda hacer, y ese arbitraje se le dan todos los elementos, la posición de un país, la posición del otro país, por supuesto cada uno por la suya, evidentemente. Y bueno, y el árbitro o el conjunto de árbitros o la comisión arbitral decide cuál es. Y ese es inapelable definitivo. O sea, lo que el laudo dice, eso lo tenemos que aplicar. Y el problema es a veces en las divisorias, el concepto de uno, el concepto de otro, pero el laudo, lo que el laudo dice, hay que aplicarlo. Bien. El caso que te dije de Laguna del Desierto, ocurrió que laudaron desde había un hito 62 que puso los demarcadores ingleses en su momento en el lago San Martín al sur, hasta el hito Fitzroy. Pero claro, hicieron un indicativo de que va a estar hito Fitzroy por la divisoria, pero en ese momento nadie había estado ahí. Claro. Y cuando vamos al terreno, evidentemente, los chilenos buscan una línea distinta a la nuestra. La que yo particularmente me hizo ahí, entre todo el Cerro Fitzroy, es la que después la comisión arbitral que se formó, que fue la primera, una comisión que fuera de jueces latinoamericanos, porque siempre fue Inglaterra o Estados Unidos, pero esta fue la primera vez, y nos dio totalmente la razón a la traza que yo había realizado, y por supuesto el país lo presentó, por supuesto, ¿no? Claro. Así que son interpretaciones que, bueno, uno lo entiende, divisoria local, divisoria continental, entonces por ahí cada uno trata de buscar su postura beneficiándose, y por eso va a un laudo, y ya cuando un laudo lo decide, tal así que ahí se demarcó, no hace mucho, creo que en 2005, algo así, de ahí se colocaron, que justamente vino un perito español que fue el que dirigió la demarcación, se colocaron 3 hitos, uno en el Puerto Solo de Divisoria, Puerto Solo del Tambo, un cerro 1967, y se declararon hitos naturales el Cerro Fitzroy y el Cerro Gorra Blanca. Bien. Una zona hermosa por otro lado, ¿no? Estamos hablando obviamente de la provincia, en este caso, de Santa Cruz, y cuando hablamos del Cerro Fitzroy hablamos de lo que conocemos como Chaltén también, por lo menos aquí en la Argentina. Bueno, justamente Carlos, nosotros teníamos... Sí. No te digo que nosotros teníamos el campamento en el Chaltén durante varios años. Carlos, con respecto un poco a esta discusión, digamos, y sobre todo a algunos de los, bueno, de las distintas diferencias o matices que se puedan tener tanto en la delimitación como después a la hora de ir a demarcar, que obviamente hay algunos matices que a veces son de metros, otras veces me imagino serán de kilómetros de extensión. Podemos decir en este caso entonces que la Argentina no tiene laudos insaldados, o por lo menos límites no discutidos y saldados con los demás estados. No, en este momento prácticamente tenemos, salvo un sector de hielo continental que está ya la cartografía, y hay un laudo, sino que fue un acuerdo entre los países del año 98 que falta la demarcación.
pero ya está esa la cartografía y demás. El resto no tenemos problemas con ningún país. No hay ningún problema, está todo demarcado, está todo acordado, y con Chile el 98% está terminado, faltaría ese sector. Ahora, una cosa te quiero aclarar, cuando uno hace los planos, por ejemplo, el caso con Bolivia, cuando vos pones un plano de un río, a diferencia de una cordillera que no se mueve nunca, una línea recta o un meridiano que no se mueve nunca, se hace el plano del río en ese momento, más de los ríos divagantes. Por ejemplo, la frontera con Bolivia, el río Bermejo y el Grande Tarija y el Itaú son ríos que todos los años cambian su curso. Claro. Entonces, al ver que era un problema, un conflicto con los pobladores y demás, y por eso una frontera como esa frontera tan permeable que entra cualquier cosa y pasa cualquiera. Entonces, ahí sí, el plano se hace en ese momento. Un momento, por ejemplo, el Bolivia fue en el año 47, el río de ese momento es el río definitivo, y después se mueve, aunque quede en seco la parte del límite, pero está determinado. Eso te quería aclarar porque es importante. Por más que haya un movimiento natural, en este caso propio de la corriente de agua particular, sea un río o un arroyo. Carlos, por último, para saludarte, obviamente, agradecerte estos minutos, o por lo menos estos primeros minutos en los que vamos a conversar con vos para tratar de ir rastreando un poco esta historia que nos parece, por un lado, sorprendente que no aparezca, pero también preocupante que no esté registrada en distintos videos, en distintas entrevistas y demás. ¿En qué situación se encuentra hoy? Porque bien decías hoy, bueno, quizá el único lugar que hoy tenemos como situación son los hielos continentales. Estamos hablando obviamente de Santa Cruz, entre el lago Viedma y el lago Argentino, como situación para demarcar. ¿En qué quedó esta comisión? ¿O en qué queda la comisión? ¿En qué situación está hoy también desde Cancillería el financiamiento para operaciones de estas características tan importantes para la soberanía nacional? Sí, no, la comisión sigue funcionando y demás y todo, pero se hizo la cartografía y hay como un parate todavía, esperamos que se solucione el problema. Hay dos sectores, el acuerdo fue desde el Cerro Firroy al Cerro Murallón, una parte, y del Murallón hasta el Dodé en el sur. Hay acuerdo aparentemente en uno y en otro todavía hay una pequeña diferencia que seguramente habrá que resolverla. Esperemos que eso se solucione cuanto antes. Bien, veremos, vamos obviamente a seguir muy de cerca este tema y nos comprometemos obviamente a una próxima llamada, un próximo charla con vos, sobre todo para especificar más en detalle las dificultades, sobre todo en algunos momentos de la Argentina y cuánto cuesta no ponerse de acuerdo en una delimitación, sobre todo de las fronteras de nuestros países, que obviamente en algunos momentos ha llevado a tensiones, incluso de escaladas bélicas, con lo cual es muy importante poder tener bien detallado y definido nuestros límites, sobre todo en clave del ejercicio de soberanía, pero además del respeto de la soberanía de los otros estados. No, por supuesto. Nosotros como delegados de marcadores somos unos profesionales con honestidad profesional, o sea, nosotros somos técnicos y marcamos lo que debe ser. No, por supuesto cada uno defiende lo suyo, pero tampoco se pretender pasar al otro lado. Esa es la misión que, por lo menos yo siempre actúo así en la frontera, en las 5 fronteras. Así que, pero los problemas a veces ocurren porque ya te digo, son interpretaciones, a veces un poco retorcidas también, pero bueno. Fundamentalmente con Chile. Los demás países no tuvimos problemas realmente. Pero bueno, esa es la realidad y hay que aceptarla. Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo estos minutos, un fuerte abrazo y además, bueno, por esta gran tarea realizada durante tantos años. Así que nos comprometemos a conversar nuevamente más adelante. Bárbaro, quedamos así entonces. Un abrazo para todos ustedes también y los felicito por justamente promocionar esto, que lo conozcan los argentinos conozcan lo que hace la Comisión de Límites, defendiendo sus límites y su soberanía. Un abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias y gran jornada. Pasaba Carlos Ceruti, delegado de marcador de límites fronterizos en el país, con más de 40 años de experiencia. Bueno,
Una cosa que... Lo que hemos aprendido este año de profesiones que no tenías ni idea que existían es impresionante. Sí. Podríamos hacer una sección, Y esto que literalmente. viste que empezamos a abrir puntas y Sí. como que en un momento se complica, ¿no? Porque, bueno, son muchos temas, no solamente que nuestra frontera es extensísima, o sea que hay vastos ejemplos. Ya nos comprometimos con Carlos a hablar nuevamente en algún otro momento, más específicamente sobre, bueno, cómo se resolvió tal conflicto limítrofe en la Argentina con tal país. Como bien decía Carlos recién, quizá el único inconcluso, más allá de que hay acuerdo de los dos estados, es la situación en el sur de nuestro país, más específicamente en Santa Cruz, en los hielos continentales, que obviamente vamos a seguir hablando y conversando y poniéndole los ojos encima. Así es. 5 minutos para las 10:30 de la mañana. Quédense del otro lado que seguimos con más de Será por las Malas.